Muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días a ustedes en el piso y sí, una gran historia para contar tienen todas las regiones del país, no solamente en esa época, sino en otras oscuras épocas que hemos vivido también, Sergio. Exacto, y viste Alicia que cada época tiene su testimonio, tiene su enseñanza y es fundamental que desde los organismos de derechos humanos se puedan ir generando estas acciones en conjunto con otras organizaciones, que es un poco la línea que ha tenido y que tiene tu gestión, ¿no? Sí, por suerte hemos podido trabajar muy bien, respetando por supuesto las diferencias y entendiendo los posicionamientos de cada sector y cada organización que lucha por los derechos humanos, pero también con el objetivo de encontrar puntos que nos potencien en esa promoción de derechos, en esa visibilización de, de actos que no deben ser olvidados, ¿no? Así que hemos trabajado bastante con APDH, con los proyectos que tenemos para el Museo de la U9, que en el concurso de ideas pudimos incluir todo un apartado para los derechos humanos en los pabellones, en 3 pabellones, uno para que estén destinados a las organizaciones de derechos humanos como APDH, hay unas celdas donde hubo mujeres detenidas, así que ese es el espacio en el que queremos construir, digamos, el espacio de, De de memoria, conmemorar, de claro. recordar y de poner en valor lo que fue la lucha de las mujeres tan invisibilizadas, que también fueron presas, detenidas, así que nos gusta el museo de ellas. Y bueno, y ahora también avanzando con la propuesta en el predio donde estuvo la escuelita, allá en la Nini Chaco, que como vos decías, ahí es un poco más ambicioso porque no es quedarnos solo con el hito de la escuelita, que tiene determinadas características, pautas y obligaciones que cumplir por la Ley Nacional de Sitios, sino trabajar mediante la participación ciudadana con todo el resto de las 4 hectáreas para que sea un verdadero parque de memoria e identidad neuquina, donde demos cuenta de hitos que fueron tal vez no tan conocidos, pero fundacionales de la idiosincrasia y de la identidad neuquina. Claro, pero además para dar testimonio para las nuevas generaciones, Alicia, aprovechar que todavía tenemos con nosotros a buena parte de la gente que participó, que sufrió las torturas, el secuestro, que puede dar un testimonio en primera persona y las nuevas generaciones que vengan tengan un lugar a donde ir y conocer qué fue lo que nos pasó para saber de nuestro pasado, para seguir avanzando hacia adelante, ¿no? Sí, exactamente. Eso por un lado, te voy a hacer llegar, porque bueno, entre todas las, por ahí no alcanzamos, pero da cuenta tu programa que escuchabas por las tardes cuando viajaba, de historias locales y regionales. Nosotros hemos recogido en el libro Terrorismo, Estado, Memorias de la Nor Patagonia, no solamente el registro actualizado de aquellas personas que fueron detenidos, desaparecidos en ese periodo, sino también vamos rescatando año a año y a medida que avanzan las ediciones. En la primera edición 10 historias de neuquinos que a veces los cruzamos por la calle y no sabemos cuál es esa historia, y cuando las escuchamos en primera persona se nos vienen a la mente. Yo soy de Junín de los Andes, una de ellas tiene que ver con Mamá Margarita, me recuerdo la infancia, porque esos lugares que ellos cuentan, Claro, yo también los totalmente. conocí después, y Claro. nos pasa lo mismo acá en Neuquén, ¿no? Bueno, algunos lamentablemente la pandemia se los llevó, como el Chicato Caso, pero hay historias y personas que creo que van a descubrir a través de estos relatos. A veces nadie se imagina porque no son mucho de hablar.
Sí, y además, bueno, viste que siempre es doloroso charlar sobre estos temas, pero es sumamente necesario porque es una parte de nuestra historia que sí o sí la tenemos que incorporar. Alicia Comelli, han estado ya avanzando en lo que es la convocatoria para diseñar este Parque de la Memoria, ¿verdad? Sí, hemos estado, para el 24 de marzo firmamos la cesión de estas 4 hectáreas, como te decía, desde calle La Mina hasta el fondo, que hay una laguna preciosa, Claro, eh, y como queremos llevar adelante, nos pidió el gobernador Omar Gutiérrez, un proceso participativo similar al que se dio con la ex U9. Bueno, tuvimos las primeras reuniones con el municipio de Neuquén, porque claramente estamos hablando de un nuevo espacio verde en la ciudad que tiene que integrarse a toda la lógica de diseño urbanístico de la ciudad, con la UPF, que es la unidad de financiamiento externo, porque obviamente también necesita de recursos, y el Colegio de Arquitectos para esbozar las primeras líneas de lo que es un llamado a concurso de ideas y los términos de referencia, porque acá estamos acotados al objeto que tiene la ley de sitios de memoria, o sea, no podemos, no se podrían hacer desarrollos inmobiliarios ni desarrollos de infraestructuras grandes, hay que respetar el verde, el espacio, pero sí ampliar esta mirada que te decimos, por eso estamos tratando de que sea lo más amplio para la participación de la comunidad y de las instituciones posible, que dé cuenta, y como vos decías, para las nuevas generaciones, en un paseo, en la mayoría de las ciudades del mundo existe, ¿no? Me tocó mucho trabajar en patrimonio histórico en distintos países, y donde vos puedas a llegar, ir recorriendo en un recorrido moderno, con un lindo diseño, con el arte presente, recorriditos que son que forman parte de nuestra historia y que nos definieron. Tenemos algunos, yo no voy a sugerir cuáles, porque la idea es que haya una amplia participación, pero por ejemplo, te diría, no podría faltar un señalamiento del soldado Carrasco, porque claro, fue un antes y un después, no en Neuquén, en la historia argentina. así es, ¿Mm? así es. Y tratar de ser lo más, tratar de llegar a esos momentos tan poco conocidos, porque no tuvieron una difusión importante tal vez o masiva, entonces como que se pierden un poquito en la historia neuquina, pero que fueron determinantes. Yo te digo los más renombrados, ¿no? El paso de Nevares por Neuquén, pero a ver, vos estás en La radio. ¿Y la muerte primera señal? de Teresa, claro, bueno, la muerte de Teresa Rodríguez en Cutralcó, el inicio de las puebladas, la Claro, historia de esa mujer, lo que fue Zainuco. Hay, hay, exacto. hay momentos tremendos de Neuquén. Lo que fue la pueblada por Semana Santa, Alicia, con la Sí, gobernación y Felipe Zapac abriendo la gobernación al pueblo, que entraba y salía la gente respaldando y sosteniendo la democracia, recordarás. es, exactamente. De eso se trata. Eso es lo que queremos en este concurso de ideas. Esas son las premisas. Y Claro, después, abierto a recibir de la comunidad todas las inquietudes con un jurado conformado obviamente también con historiadores, porque un parque de memoria tiene que tener este rigor de que nos acompañen historiadores o desde la Universidad del Comahue para que efectivamente pueda ser lo más amplio y no que tenga un sesgo, como puede ser el sesgo que puede tener cualquier ideología que en ese momento esté en el gobierno, no, ¿no? claro, Sea cual totalmente. fuere. La Alicia, participación amplia es para trascender toda cuestión individual de un sector o de un partido. absolutamente. Acá María Gabriela me acota Carlos Fuentealba. Claro, bueno, la Exacto. mayoría, Alicia, han sido hechos. Me imagino, en ese caso, yo, por supuesto uno no los va a decir, pero en la participación me imagino que ATEM va a hacer esa propuesta. O sea, Claro, porque hay, en hay realidad, algunas que están dadas, ¿no? Alicia, pero más allá de las ideologías o de los sectores,
es el Estado el que ejerce la violencia en la mayoría de los casos. Vos empezás a Sí, mirar, ¿no? En la historia argentina, en la historia de nuestra Patagonia, lo que fueron los fusilamientos de los huelguistas en 1920 en Santa Cruz. eh, mm, es el Estado el que a través de sus instituciones ejerce una situación de violencia y de injusticia. Y hoy es el Estado, en este caso con la gestión tuya, quien va reparando esas heridas y mostrando y testimoniando lo que ha sucedido en nuestra historia. Porque como vos decías, en otros lugares del mundo no se esconde lo feo bajo la alfombra, sino que se lo resignifica y se lo muestra. En Europa absur- tenemos, ¿no?, señales de lo que ha sido el Holocausto, por ejemplo. en todos lados. Y Claro, para a veces algunos que se hacen cuestionamientos vinculados al concepto de derecho humano que pocas veces se conoce en profundidad, o lo que realmente significan, yo les cuento, bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿Te gusta Miami? ¿Te gusta como los parques de diversiones? Bien, hay un parque, cuando vos entrás a esos grandes parques de Disney, Epoch, antes de entrar, ¿qué es lo que atravesás? Atravesás un espacio dado por distintas columnas que están una al lado de la otra, que cuando te acercás hace referencia a cientos y miles de personas con nombre, apellido, fechas que fueron víctimas del Holocausto, ¿no? claro, En un claro. parque de diversiones. Entonces, y siempre digo, no se dieron cuenta, o sea, me podrán decir, bueno, depende de quiénes son los inversores, no, pero en ese espacio, antes de entrar, lo primero que te hacen es que tengas que atravesar estas columnas, estos tótem, para que veas la infinidad de pequeñas plaquitas que dan cuenta de un nombre, otro nombre. Digo algo porque parecería lo más trivial un parque de diversiones, y la memoria está presente antes de que entres a, a la jornada de diversión, ¿no? Y así en el resto del mundo con más, con menos solemnidades. Y, y está bien, porque es tener conciencia de que si queremos efectivamente un nunca más, tenemos que saber qué es lo que queremos que nunca más vuelva a acontecer. Exactamente. Alicia Comelli, siempre es un placer charlar con vos, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia del Neuquén. Muchísimas gracias por esta charla.